Señores, es PhD en Ciencias Políticas, profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, entre otras cosas, ¿verdad? Tiene un currículum amplio que muchos conocen, han sido sus alumnos y si no, sus lectores. Nos acompaña hoy Rosario Queirolo. ¿Qué tal, Rosario? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, buenas noches y bienvenida. Queirolo, han presentado un informe a propósito del impacto de la legalización del cannabis en el consumo de los adolescentes y en secundaria. ¿Cómo surge esta investigación y qué arroja? Bueno, esto es una investigación que hicimos con unos colegas de la Universidad de Nueva York. Fue liderado por una investigadora que se llama Ariane Rivera. Ariane, junto con Magdalena Cerda, que es una uruguaya que vive en Estados Unidos y también trabaja en la Universidad de Nueva York, son epidemiólogas y han un poco encabezado este proyecto en el que también participo, estudiando un poco, tratando de encontrar cuáles son los impactos que ha tenido la regulación del cannabis en Uruguay en algunas variables que son importantes cuando uno trata de analizar qué efectos tienen las legalizaciones, como por ejemplo, como tú decías, en el consumo de cannabis de los adolescentes. Este es un artículo que salió publicado en una revista que se llama Addiction y bueno, y lo que encontramos básicamente es que si bien el consumo de cannabis ha aumentado, ya venía aumentando desde antes, lo que encontramos a través de una metodología que se llama diferencias e indiferencias, usando datos de una serie de tiempo largas que tenemos en Uruguay, porque la verdad que si hay algo que tenemos bueno en este país son buenas series de datos de prevalencia de consumos de drogas, tanto legales como ilegales, y eso se lo debemos al trabajo que hace la Junta Nacional de Drogas desde hace muchos años. Tenemos series desde el 2007, inclusive en algunas variables anteriores, que nos permiten construir estos modelos para poder conocer entonces cuál es el impacto que ha tenido la legalización en los consumos. Y encontramos que la legalización en sí no ha tenido un impacto de aumentar el consumo. O sea, el consumo sí ha aumentado, ¿sí? Pero no necesariamente es por la legalización del cannabis. Capaz que esto es un poco como complejo. Responde a otros factores. Acompaña, digamos, una tendencia. Exacto. O sea, el consumo ya venía aumentando, ¿sí? En Uruguay como en otros países, como en Chile, como en Argentina, como en muchos otros países del mundo. En general el consumo de drogas está asociado a ciertos niveles de desarrollo, entonces cuanto más ricos los países, en general más consumo de drogas, ¿sí? Y eso ya venía con una tendencia en Uruguay, una tendencia que antecede mucho la legalización, la regulación del cannabis, para hablar correctamente. Entonces, esa tendencia no se detiene y también sería un poco ilógico pensar que se va a detener, o sea, que la regulación iba como a hacer que el consumo decreciera. Eso no tendría como mucho sentido de pensarse, y en general no es una hipótesis que se plantee. Lo que un poco la duda siempre está es si en realidad las regulaciones o las legalizaciones lo que hacen es le dan un empujón y tiran la línea para arriba. Bueno, en Uruguay no solo nos sucedió eso, sino que lo que identificamos mediante este método, que comparamos los datos de Uruguay con Chile, donde en Chile teníamos tendencias de consumo similares en adolescentes, pero en Chile no hubo ninguna regulación, no hubo ninguna legalización. Chile y Uruguay mantienen las mismas tendencias de crecimiento. En uno hubo una regulación y en el otro no. Entonces, mediante esta metodología logramos identificar que, bueno, que parece que en este caso uruguayo la regulación no llevó a mayores niveles de consumo en adolescentes. Y acá miramos, por ejemplo, lo que se llama prevalencia año, que son las personas que consumen, bueno, una vez por lo menos una vez al año, prevalencia mes, que es consumo al mes, o prevalencia vía, o también aquellos que consumen con más frecuencia, una variable que construimos que es consumo frecuente, que identifica a los consumidores frecuentes con aquellos que consumen al menos 10 días al mes, ¿sí? Y los consumidores que se llama que tienen como algunas actitudes de riesgo, que eso es medido a través de un índice que releva algunos comportamientos que hacen que tu consumo pueda llegar a tener más riesgos. Tampoco en esas variables vemos cambios relevantes. Rosario, en este caso tenemos una investigación sobre consumo en secundaria, adolescentes sobre todo. Sí. Digamos que la regulación del mercado no los toca, ¿no? Porque sigue siendo ilegal para los adolescentes. Entonces, ¿acá qué se mide? Si la regulación del mercado
eventualmente bajó la percepción de riesgo de consumo y eso empujó al alza su consumo. ¿Qué es lo que se busca medir en una población que en realidad no es afectada por la regulación? Sí, está muy buena tu pregunta porque uno diría, bueno, para ellos sigue siendo todo igual, ¿no? Porque en definitiva para los adolescentes, por lo menos para los menores de 18, sigue siendo ilegal el acceso, o sea, no está permitido o sea, no están amparados por la regulación, para decirlo en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo? Que igual, a pesar de que no estén amparados por la regulación puede cambiar, puede alterar el consumo, puede alterar lo que tú decías, las percepciones de riesgo, y eso de hecho lo analizamos en otro trabajo que se publicó un poco antes, que lo encabezó una investigadora que se llama Hannah Lacker, que trabaja en la Universidad de Davis, y ella, en la que también trabajamos como el mismo grupo de investigación, y lo que encontramos en ese otro trabajo es que las percepciones de riesgo tampoco cambiaron de forma significativa. Lo que sí cambió fue la percepción de accesibilidad. ¿Sí? Hoy los adolescentes sienten que es más fácil acceder al cannabis y eso sí, de manera hay un cambio significativo, que las percepciones que tenían antes de la regulación. ¿Por qué? ¿Porque hay más penetración? Porque ven... Porque en la farmacia no pueden ir. Las farmacias no pueden acceder legalmente, sí, pero sí ven que se visibiliza más, ¿sí? Posiblemente también el consumo de los adultos, no solo de los adolescentes, se haga más visible, y de hecho creo que un poco a veces la gente dice, menos no, pero ahora se ve más, ¿no? Sí. Ahora como me doy cuenta que se consume más porque lo veo más en la calle. Claro. Bueno, no necesariamente porque lo vemos más en la calle es que se consume más. Lo vemos más en la calle porque los prejuicios van bajando, porque vamos normalizando el uso del cannabis, y entonces ya la gente capaz que está en una parada de ómnibus y uno ve que está usando cannabis. Eso no quiere decir que antes el nivel de consumo fuera tanto menor. Sabemos que sí ha aumentado y sabemos que también en ese sentido los adolescentes perciben, ¿sí?, que está más accesible. También hay más información donde ahí también hay más cannabis, ¿sí? Sí, porque hay muchos productores ahora, entonces seguramente algunos adolescentes conozcan, autocultivadores, digamos como que hay mucha más información, algunos de ellos seguramente siendo menores también autocultiven. Entonces, las famosas macetas. Exacto, Las entonces macetas. hay más accesibilidad, lo cual es esperable y es razonable, y de hecho es algo que se sabía. Siempre el asunto es, bueno, necesariamente mayor accesibilidad lleva a mayor consumo. Lo que parece que estamos encontrando es que a pesar de que hay mayor accesibilidad, no es que haya mayor consumo más allá de lo que ya venía aumentando. No estoy diciendo que no haya mayor consumo, sí hay mayor consumo, pero no es, o sea, que todo esto que podría haber generado como un crecimiento muchísimo mayor, por lo menos con los datos que tenemos, que me parece importante también aclarar la limitación. Sobre qué muestra, ¿no? Bueno, ¿y hasta cuándo es hasta tenemos? el 2018, es hasta el 2000, trabajamos con datos hasta el 2000, hasta la última encuesta que tenemos, que es la del 2018, ¿sí? Pero ¿por qué no hay encuestas posteriores? Todavía no se han hecho encuestas posteriores y estamos esperando que se hagan. Es fundamental porque, como sabemos, bueno, las cosas pueden ir cambiando y evaluar la política a lo largo del tiempo es fundamental. Capaz que esto que encontramos ahora después desaparece o cambia, o sea, puede aumentar, puede disminuir. Nosotros lo que podemos decir hasta ahora es, bueno, esto hasta ese momento esas eran las tendencias, ¿sí? Y eran las tendencias también. En esto es importante para los menores, ¿sí? En este trabajo trabajamos dividimos a la población entre los menores de 12 a 17 y algunos que quedan, porque estos son estudiantes de secundaria, porque son las encuestas que hace la Junta Nacional de Drogas en liceos. Entonces hay un grupo que tiene edades de consumo legal de 18 a 21 y vemos como los mismos comportamientos, ¿sí? Para ellos como que no hay diferencias importantes entre estos dos grupos. Pero bueno, necesitamos seguir continuando con esto para ver si se mantienen estas tendencias. Necesitamos también como replicar estos estudios en la población en general. Esto de nuevo es en jóvenes, es en adolescentes, no necesariamente estos
tiene por qué repetirse en la población en general. Y también hay otra limitante que también es importante mencionar, es que en esto trabajamos con estudiantes que asisten a liceos. Y sabemos que en Uruguay no necesariamente son representativos de todos, claro, de todos los jóvenes o adolescentes que tienen esa edad, porque tenemos importantes problemas de deserción y que justamente muchas veces quienes desertan del sistema educativo es una población más vulnerable que podría no necesariamente tener el mismo comportamiento que esta población que está escolarizada. Claro. Bien. Queiro, lo han hecho además otra presentación que tiene que ver con la Agencia de la ONU para el Desarrollo y que vincula lo que es crimen y narcotráfico. ¿Qué mirada se tiene sobre Uruguay específicamente? Bueno, sí, eso es ya otra investigación con otros colegas. Ahí trabajamos con colegas del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Trabajamos con Juan Bogliacini, con Carlos Díaz y con Emiliano Tealde. Y lo que hicimos fue como un análisis exploratorio en base a una revisión bibliográfica tanto de producción académica en América Latina, pero también en otras partes del mundo, sobre el tema del narcotráfico y también sobre Uruguay, que ya hay algunos trabajos publicados, pero obviamente lo que se ha producido o sea, la producción del resto del mundo y de América Latina, que ya tiene más años sufriendo este problema, digamos, es más abundante. Y entonces, en base a eso, hicimos un análisis exploratorio para entender en dónde es que está como Uruguay en este momento, cuáles son como tal vez como los principales aspectos que uno debería tener en consideración para pensar, ¿sí?, políticas públicas y para sobre todo sentarnos a conversar y ver qué cosas se pueden hacer. La legalización de las drogas es una de las cosas de las que hablamos en el informe. Y la posibilidad de ampliar la legalización, no como para obtener un impacto directo, porque ahora decían que todavía es difícil de medir o como es incipiente. Sí, el tema es que hasta ahora las legalizaciones que han habido, son pocas. Está, en el caso de Uruguay, algunos estados de Estados Unidos cada vez más, pero ni siquiera es una legalización a nivel nacional. Canadá, ahora empezó Malta. Hay varios países en Europa que están como pensando el tema de la regulación del cannabis, pero queda otro montón de drogas que sabemos que son en realidad las que también tienen un valor mayor de mercado, que quedan por fuera. Lo que decimos un poco es, todavía es pronto para medir en algunas situaciones el impacto que ha tenido la legalización del cannabis en el crimen, ¿sí?, en el crimen asociado a las drogas. Claro. ¿Sí? Sin embargo, la evidencia que se tiene hasta el momento es muy poco concluyente, lo cual también nos deja como en esa situación donde hay artículos que muestran que hay algún impacto en la disminución, hay otros que muestran que hay algún incremento, pero como que no es conclusiva, ¿no? No es como cuando uno dice, la cosa va para acá. No es claro. Y eso, digamos, con los casos de regulaciones y legalizaciones que tenemos. Entonces, ¿es este el camino, la legalización del cannabis, para que tenga un impacto en la disminución de los crímenes asociados a las drogas? Bueno, parece que si por lo menos no lo detectamos, ¿sí?, y cuando se detecta no es un impacto enorme. Sí se sabe que las regulaciones y las legalizaciones tienen efectos importantes en sacar parte de ese mercado al mercado ilegal, y eso ya eso es un efecto positivo. Y el segundo efecto positivo es que desvinculan a muchos usuarios del contacto con la ilegalidad, lo cual tampoco es menor, ¿sí? Es decir, si yo ahora voy a comprar un dispensario, o en Uruguay voy a comprar una farmacia cannabis, o soy miembro de un club social de cannabis, ¿sí?, o sea, me alejo del contacto con una persona que además, puede estar como vinculada a otras actividades ilegales. Y eso ya de por sí es positivo. Ahora, que el impacto vaya a tener, que el impacto de la legalización vaya a ser grande para lo que es el narcotráfico, no, porque también es un poco como, digamos, es como ser como demasiado optimista y pedirle demasiado a una sustancia como el cannabis, ¿no? ¿Debería ser mayor la regularización para tener un mayor impacto hacia otras drogas? Lo que muchos creemos, y creo que la gente que cada vez va estudiando más este tema de cómo salirse de esto cómo salirnos del fracaso de la lucha contra las drogas, que hay muchísima evidencia de que realmente fracasó, y entonces para dónde ir, es ir pensando que tal vez el camino sea la legalización de otras drogas, sí, que tienen mayor valor en el mercado, y que de esa manera podríamos llegar a
realmente como abordar más de forma integral el fenómeno. Pero también eso requiere no solo que Con otros suceda en un riesgos, solo país, claro. además de otros riesgos, que por eso es que siempre se empieza por el cannabis, que es una sustancia con muy pocos riesgos, ¿sí? No digo que no los tenga, pero son muy, muy menores en comparación con otras sustancias. Además de que es por eso, también por otro lado, que no alcanza solo con que se dé en un país, porque, por ejemplo, los problemas que tiene Uruguay no solo se deben al mercado interno de consumo de sustancias, de drogas, sino a ser un país de tránsito de drogas. Entonces, tú puedes tener como todas las drogas legalizadas en Uruguay, pero si seguís siendo un país de tránsito, no es que vayas a solucionar todos los problemas asociados al narcotráfico. Y eso también le pasa a otros países. Entonces, por eso es tan importante que empiece a haber movimientos también regionales o que involucren a más países. Rosario Queirolo, gracias por estar con nosotros esta noche. Quedaron pendientes muchas cosas. Hay una columna tuya y de dos compañeros hoy en el semanario Búsqueda. De un compañero de Carlos Díaz y de representante de Naciones Unidas, de Stefan Liller. Ahí está, donde se habla de la cocaína aquí en nuestro país y mucho. Y realmente allí el panorama es asustante, ¿eh? Realmente. Somos uno de los 7 países que más consume cocaína en el mundo. Somos uno de los países con más consumo per cápita, lo cual también está asociado a lo que decía de que en general a mayores niveles de desarrollo, mayor consumo de drogas. Sí. Y el mayor consumidor de cocaína en América Latina. Sí. Rosario, se habrá para conversar e invitarte en una próxima. Muchas gracias. Gracias.